iglesia que avergonzaban, que aún comparado con la vida de los que no eran hijos de Dios, manifestaban obras de la carne más vergonzosas de las que no eran hijos de Dios. Por lo tanto, a pesar de que tenían muchas manifestaciones de dones del Espíritu, había muchos milagros y cosas maravillosas sucediendo efectivamente por la mano de Dios, sus vidas eran carnales. No se trata de danzar en el Espíritu, sino de andar por el Espíritu. No se trata de caerse en el Espíritu, sino se trata de caminar por el Espíritu. De eso se trata la vida en Cristo, y es lo que Pablo está enseñando. Por lo tanto, lo primero que no es una manifestación externa. Lo segundo, no es algo místico. Algunos sentir. Andar en el Espíritu no tiene nada que ver con lo que tú sientes. Absolutamente nada que ver. El poder de Dios y su Espíritu no están para que tú sientas cosas. No tienen que ver nada con una atmósfera que se da en algún lugar, en algún sitio. Ni tampoco es algo que se produce por una persona o se da por algún ministerio. Hay personas que asisten de reunión en reunión tratando de sentir algo, y donde asisten a un lugar donde no sienten nada, dicen: no, aquí no regreso porque no sentí nada. No se trata de que tú sientas algo. Si tú estás aquí en esta mañana, o si estás viendo en los medios, yo no quisiera que tú sintieras absolutamente nada, sino que entendieras lo que es caminar por el Espíritu y que vivieras de la manera que Dios diseñó para nosotros. Entonces, personas que andan buscando una experiencia de sentir y después se decepcionan porque cuando encuentran un lugar donde sintieron algo, pero al poco tiempo, a los años, a los meses, cualquiera que sea el caso, dejan de sentir, entonces van a buscar otro lugar en donde allí sí puedan sentir. Cuando dejan de sentir, algo debe estar mal. Y entonces sus almas confundidas nunca llegan a madurar. ¿Por qué? Porque no buscan conocer a Cristo, sino sentir a Cristo. Pero Pablo nunca enseña cómo podemos sentir a Cristo, sino cómo debemos conocerlo a Él. Y eso es lo más importante. Lo que nosotros queremos es conocerle a Él y vivir en el poder de su resurrección. Caminar o andar por el Espíritu tampoco es algo externo que te pones y te quitas. Si me visto de acuerdo a las normas que alguien diseñó, a las normas de mi denominación o de la religión a la que yo pertenezco, o si me pongo algo que me añada para que me acepten y me digan: ah, tú sí eres alguien espiritual, porque tu cabello está cortado de acuerdo a la norma, porque no tienes bigote, no tienes aquello, te vistes de tal manera que ahora sí puedes caminar, o ahora sí tú andas en el Espíritu. No. Esto de la vida del Espíritu no es algo que te puedas poner. No te lo puedes cambiar. Cuando Pablo habla de vestirnos del nuevo hombre, no tiene nada que ver con la ropa que compras en el mall, tiene que ver con el entendimiento y la vida que portas dentro. Tampoco es andar en el Espíritu asistir a muchos eventos religiosos. Si tan solo me dedico a asistir a varios eventos, que llenar mi vida de actividades todos los días, entre semana, por las tardes, ir a algún evento, y los fines de semana también, el sábado y los domingos, la mayor parte de las horas de mi vida, poderlas llenar con actividades religiosas, entonces eso me va a hacer andar en el Espíritu. No tiene nada que ver.
tú puedes llenarte todas las actividades, puedes convertirte en un monje e irte por allá a un lugar y dedicar toda tu vida a una actividad pietista y jamás andar en el Espíritu. Tampoco andar en el Espíritu tiene que ver con orar y ayunar. O sea, yo no puedo producir el andar en el Espíritu midiéndolo por la cantidad de horas que yo oro o por la cantidad de días que yo ayuno. Yo oro porque yo camino, porque ando en el Espíritu, no al revés. Yo lo hago como el resultado de la vida que ahora poseo. No lo hago para obtener lo que ya tengo. No oro para ver si el Espíritu me da más, sino que yo oro porque tengo toda la plenitud de su Espíritu que me habilita y me capacita para orar correctamente, entendiendo mi posición en Cristo y entendiendo cómo oro correctamente en esta realidad que ahora poseo. Entonces, si estas cosas no son, entonces, ¿qué es andar en el Espíritu? Primero, andar en el Espíritu es el orden de la nueva creación. Como tú, que eres una nueva criatura. Solo los nacidos por el Espíritu pueden andar en el Espíritu. O sea, ninguna persona que no tenga la vida de Cristo puede producir, puede andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque esto es el resultado de algo que tienes de Él. Esto tiene que ver con la naturaleza que nosotros tenemos y no con los sentimientos. Tiene que ver con lo que eres en Él y no con lo que tú puedes por tu esfuerzo producir. Gálatas 5:17 dice: el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no puedan hacer lo que deseen. Entonces, para poder comprender lo que sucede en esta lucha interna, lo primero es entender cómo nosotros operamos y de qué Pablo está hablando. Pablo habla en otra de sus epístolas, habla de que nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, y que todo debe ser guardado irreprensible. En otras palabras, todo es importante. Todo tiene que ser conservado en el orden divino. Somos espíritus con un alma y con un cuerpo. En otras palabras, lo que nosotros vemos externamente es el cuerpo. Y si ponemos la imagen para poder comprender este orden de lo que somos, en este orden de lo que somos, todos nosotros poseemos un cuerpo, unos más altos, otros más pequeños, pero todos poseemos un cuerpo, unos más abundantes que otros, pero todos un cuerpo. Esto está visto en esta materia y en todo lo que representa el cuerpo del hombre. Pero aparte de eso, todos nosotros también tenemos un alma, representado por lo rojo en esta imagen. Esta alma tiene que ver con nuestra mente, tiene que ver con nuestras emociones y tiene que ver con nuestra voluntad. Y todos tenemos también un espíritu. La situación, el problema radica en que en el orden natural, cuando nacemos, nosotros tenemos un espíritu que está en oscuridad, que heredamos de Adán. Es la naturaleza con la que nacemos, en donde ese espíritu está inhabilitado para comprender las cosas del espíritu. Por lo tanto, el hombre que se encuentra en lo natural, lo único que puede percibir es lo que el cuerpo puede palpar, la vista, lo que toca, lo que gusta, lo que huele, y toda esta información externa, lo que escucha, toda la información externa del cuerpo es procesada o es transmitida al alma.
La mente recibe toda esta información, que es parte del alma, y entonces en esta lógica natural, el hombre tiene una perspectiva de las cosas. Pero esta perspectiva es interpretada por los sentimientos, porque un mismo evento para una persona puede tener una interpretación diferente que para otra. ¿Por qué? Porque si en mis sentimientos, yo cuando era niño fui dañado de cierta manera, ese evento que es lo mismo, si dijo una persona algo de mi persona, pero yo tengo un problema de identidad, esto tiene que ver con mis sentimientos, con el área emotiva, entonces esa misma información que yo percibo me afecta, mientras que otra persona que no tiene ese problema, esa misma información no le afecta. Porque entonces el alma le da una perspectiva a la mente de lo que percibe de fuera y entonces tiene una reacción. Y todas las cosas que el hombre decide en este orden natural, las decide por el gobierno del alma, lo que la mente y las emociones determinan que se debe de hacer. Entonces, esta persona camina sin las decisiones y sin comprender, sin poder percibir las realidades del espíritu. ¿Por qué? Porque su espíritu está en oscuridad, no posee la vida de Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo, entonces nuestro espíritu, nosotros somos trasladados de las tinieblas, el espíritu en tinieblas es trasladado a una jurisdicción, dice, fuimos trasladados al reino, de las tinieblas a la luz, fuimos trasladados al reino en donde ahora con esta iluminación podemos percibir lo que antes no percibíamos, entender lo que antes no entendíamos. Pero no es nada más para entender, sino es para que ahora podamos tener un caminar y un orden de vida diferente. Porque anteriormente en el orden natural yo me gobernaba solamente por lo que yo percibía naturalmente y lo que mi alma interpretaba. Pero ahora no. Ahora yo puedo percibir otra realidad y el que debe gobernar mi vida es el espíritu. Lo que debe decidir en mi vida es el espíritu. Entonces, andar en la carne es un alma que es mente natural, emociones y voluntad, que son las intenciones del corazón, dirigiendo o guiando a una persona. Eso es andar en la carne. Andar en la carne es una persona que el alma lo gobierna. Eso es andar en la carne. Por eso hay obras de la carne. Y andar por el Espíritu es una persona que es dirigida por el Espíritu y que no obedece a los engaños del alma. Porque el alma engaña. El alma tiene sentimientos engañosos, tiene pensamientos contrarios a la vida de Dios. El alma es lo que gobierna al hombre natural. Como dije, el espíritu está oscuro, no entiende. En ese orden natural, el alma gobierna. Eso es andar en la carne. En el orden del espíritu, es el espíritu el que gobierna, es el que determina, es el que toma las decisiones. Tú ahora, como un hijo de Dios, eres una nueva creación, porque tienes la vida de Dios, tienes todo lo que Dios nos ha dado. A través de la fe en Cristo, al que nosotros hemos creído, tu espíritu ahora ha resucitado. El domingo pasado se celebró la resurrección de Jesús. Pues a través de ese evento, tú tienes vida. Tu espíritu también resucitó.
tienes vida eterna, nunca morirás. En eso consiste la nueva creación. La nueva creación consiste en que tenemos un espíritu. El Espíritu de Dios vino a morar en nosotros y produjo vida en nuestro espíritu. Cambió lo de dentro de nosotros, lo que no se ve. Pero ese cambio interno debe comenzar a dar evidencia de que es real a través del fruto de esa vida que ha sido depositada en nosotros. Es entonces que el reino de Dios comienza a ejercer su jurisprudencia dentro de ti. Porque el reino de Dios no es lo que comes ni lo que bebes. O sea, el reino de Dios no tiene que ver con, es que yo como en los mejores restaurantes, soy un rey. No tiene que ver con, es que yo me quedo en los mejores lugares, es que yo vivo de esta manera, es que yo me he visto de esta. No tiene nada que ver con lo natural. Aunque produce, como lo vamos a ver, un fruto de dentro hacia afuera. Pero no tiene que ver, el reino de Dios no es lo que como. No es nada externo, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces, lo que ahora poseo en el Espíritu, esta nueva manera de operar en el Espíritu, no es algo que se perfecciona de manera inmediata. No sucede de la noche a la mañana. Por eso es que Pablo dice que los deseos de la carne son contrarios. Los deseos de la carne, ¿cuál es la carne? Es el gobierno del alma. El alma todavía quiere seguir gobernando ahora en nosotros que somos hijos de Dios. El alma todavía quiere seguir engañándonos. Entonces, Pablo dice que los deseos de la carne son contrarios a los del Espíritu y viceversa. Dice que ambos se oponen, son contrarios. Por lo tanto, aunque somos una nueva creación, con la vida plena de Dios interna en nuestra vida, aunque somos espíritus vivificados, el alma quiere seguir en control y quiere seguir manejando las decisiones de nuestras vidas. Por eso Pablo dice, despójate del viejo hombre que está viciado. Es un vicio, es una manera a la que nos acostumbramos a operar. ¿Cuál es ese vicio? El vicio de realizar las decisiones y reaccionar a través del alma. El viejo hombre, la carne, está viciada. Y dice que lo que tenemos que hacer es renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Cuando entendemos cómo debemos operar y cuando nosotros nos decidimos a caminar en ese orden, entonces es que podemos manifestar el orden nuevo de la creación. La anterior manera de vivir, o sea, la naturaleza de Adán, debe ser despojada. Pablo dice, despójense. Y el despojo es un término legal, es un término jurídico, es una acción legal en donde se le quita la posesión de algo, de una propiedad a alguien. Ese es el despojo. Cuando tú tomas un terreno que no te pertenece, en la ley romana, Pablo está hablando de la ley romana, venía un despojo, en donde había en ese despojo se le daba autoridad para que esa persona fuera echada y no tuviera más autoridad sobre eso que ilegalmente pensaba que le pertenecía. Nosotros tenemos que despojarnos. Este es un derecho legal de ese viejo hombre. Hay que sacarlo de nuestra vida. Ya no tiene posesión de nosotros, porque ahora nuestro dueño es Cristo. Él nos compró con su sangre. Por lo tanto, tenemos que quitarle esa posesión. Adán poseía nuestra alma.
Él, Él gobernaba nuestra alma, la poseía, tu mente, tu voluntad y tus emociones. Pero ahora Cristo posee esa autoridad. Por lo tanto, el andar en el Espíritu o por el Espíritu es el orden de la nueva creación. Y el orden de la nueva creación es, primero es un orden, ese orden nuevo, y segundo es vivir guiados por el Espíritu. Entonces es el andar, primero es el caminar en este orden, es el andar en el orden de la nueva creación, y segundo es el vivir guiados por el Espíritu. Esto lo dice Pablo en Gálatas 5:18, el siguiente versículo. Dice, pero si son guiados por el Espíritu, después de que habla de este conflicto de el Espíritu con el alma, dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Y por qué habla Pablo de esto, de la ley? ¿Qué tiene que ver la ley con el alma y con el Espíritu? Bueno, esta iglesia, recuerden las condiciones de esta iglesia, muchos de ellos querían regresarse a practicar cosas que ellos pensaban que eran lo conveniente, gobernados por el alma. Por eso Pablo lo que les dice a ellos es que si ellos ahora son guiados por el Espíritu, no tendrían que regresar a la ley. En el griego, esta palabra guiados, en el griego es la palabra ago, es más que simplemente ser guiados. Es más bien seguir, es más bien ser dirigidos, y son dos cosas diferentes. Porque guía es, por ejemplo, si tú vas en un auto y alguien te va guiando, tú vas siguiendo a otro auto, él te va guiando, es algo externo a ti. Tú simplemente vas siguiendo a un guía externo. Pero cuando en el griego se dice que los que somos guiados, no habla de algo como guiados, sino dice los que son manejados. Una cosa es que tú vas siendo guiado por alguien externo, y otra cosa es que ese que va adelante se pase a manejar tu auto y te lleve a donde es el destino. Tú ya no estás preocupado por seguir a nadie, dejas que Él sea el que te lleve. Él está manejando. Eso es lo que dice Pablo cuando somos no solamente guiados, los que somos manejados por el Espíritu. ¿Ok? Nosotros somos manejados. Y eso es lo que les está diciendo Pablo a los Gálatas, que les invitaba a dejar estas prácticas de rituales. Si nosotros somos manejados por el Espíritu, nunca vamos a hacer lo contrario a lo que Dios determina para nuestras vidas. En este caso, los Gálatas estaban haciendo algo contrario a lo que Dios determinaba para sus vidas, que era seguir la ley. Pero en el caso de nosotros, aquí no creo que no habemos ningún judío. Si lo hubiera, pues no importa, sigues aplicando lo mismo. En este caso, nosotros tenemos que entender que los que somos manejados por el Espíritu no vamos a hacer nada que esté fuera de lo que Dios ha establecido como propósito para nuestras vidas. Si tenemos nosotros su naturaleza, ¿por qué entonces muchas personas no lo manifiestan? Si esto es un hecho, si esto ya pasó, si ya sucedió, si ya recibimos esta vida, esta iluminación, si ya fuimos resucitados con Cristo, ya tenemos el poder de su resurrección, porque la resurrección no es un evento, es una persona. Jesús dijo, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y si lo tienes a Él, tú ya resucitaste. Pero, ¿por qué entonces es que no se manifiesta? Principalmente, no se manifiesta por ignorancia. Y es lo que Pablo enseña. Cuando le escribe a los de Colosas, no lo vamos a leer, a los colosenses, les dice, ustedes ya se vistieron del nuevo hombre. Ya están vestidos diferente.
Y este nuevo hombre, dice, se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces, nosotros lo que necesitamos es conocer estas verdades para que estas verdades produzcan libertad de caminar en la novedad de vida que ahora poseemos. Jesús les dijo: ustedes están errando porque ignoran el poder de Dios y las Escrituras. Tú no puedes tener el poder de Dios si tú ignoras las Escrituras. Dice la Escritura también que Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia y ahora manda a todos los hombres que cambien de mente, que se arrepientan, es lo que quiere decir. Entonces, la ignorancia te hace vivir de una manera, pero el cambiar de mente te hace vivir de otra manera. Efesios capítulo 4, verso 17 dice: esto digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo es andar en la vanidad de su mente? Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por causa de ¿qué? Por la ignorancia que hay en ellos. Una mente entenebrecida está en tinieblas, porque es una mente ignorante. Pero nosotros, como hijos de Dios, no somos llamados a vivir en ignorancia, somos llamados a vivir en el conocimiento del Hijo. Nunca dice la Escritura que tú puedes ser libre ni orando, ni ayunando, ni yendo a eventos, ni con alguien que te imponga las manos. Solamente serás libre conociendo la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y si tú quieres ser libre, necesitas conocer la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. Pero parte de esta vida que Él diseñó para nosotros es entender esto. Porque si entendemos esto y comenzamos a caminar en lo que ahora conocemos y determinamos hacerlo, entonces conoceremos la novedad de vida. Isaías, cuando profetiza, dice: mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Cada vez que al pueblo de Israel las sombras, los ejemplos, cada vez que a ellos les faltó conocimiento, cada vez que había ignorancia, terminaban como esclavos. Falta de conocimiento siempre producía esclavitud. Cada vez que entre ellos hubo una generación de esclavos, era porque esas personas ignoraban la herencia y las promesas que Dios les había dado. Hoy sucede lo mismo, las sombras y las realidades. La ignorancia esclaviza a los hijos de Dios. Habacuc, el profeta, también dice, profetiza: la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Es que ese conocimiento, cuando la tierra es llena del conocimiento, el resultado del conocimiento es que se manifiesta la gloria de Dios. Cuando un hijo de Dios es lleno de conocimiento, ese hijo de Dios manifiesta gloria. Pero si el hijo de Dios es ignorante, nunca se verá la gloria de Dios, lo que se verá son obras de la carne. Oseas, el profeta, dijo: no quiero sacrificios, dijo, quiero misericordia y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, Dios está más interesado en lo que tú puedes conocer que en lo que tú le puedes ofrecer o en lo que tú puedes hacer, en cualquier ritual que puedas hacer. Él dijo: prefiero conocimiento que holocaustos. Entonces, el andar en el Espíritu es el orden de la nueva creación, número uno. Segundo, es el vivir
dirigidos, guiados por el Espíritu. Y tercero, es el dejar a un lado las obras de la carne. Gálatas 5:19 dice: ahora bien, estamos hablando de un orden, ¿cierto? Entonces habla de los dos órdenes. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las obras de la carne. Ahora, para entender las obras de la carne, recordemos lo que ya dijimos, ¿qué es la carne? La carne, andar en la carne, es un alma que dirige y que determina las acciones de una persona. O sea, es el gobierno del alma. El gobierno del alma produce obras, manifiesta obras. Las obras de la carne son la manifestación externa de un hijo de Dios carnal. O sea, aquí está hablando de los hijos de Dios, no está hablando de alguien de afuera. Entonces, nota que las enemistades, los pleitos, los celos, las rivalidades, las envidias, son obras de la carne, todas, en la misma categoría que las orgías y la hechicería. Nosotros les catalogamos diferente, pero aquí están todas en un solo paquete. Y Pablo dice, estas obras de la carne son evidentes. ¿Qué quiere decir? Que se pueden ver, es claro, es algo que podemos notar, podemos percibir. El que una persona sea carnal es algo que es evidente. ¿Por qué? Porque manifiesta obras, y estas obras declaran que está siendo gobernado por el alma. Eso es algo que se puede ver. Y los que practican estas obras, aunque sean hijos de Dios, son personas que continuamente están practicándolos. Los que practican, dice Pablo, que dejan de heredar el reino. O sea, se pierden. Lo que se pierde, mi estimado, es el gobierno de Dios en tu vida. El que practica estas cosas, lo que se está perdiendo es el que Dios lo gobierne. Pierdes el reino, no ves el reino, no es una realidad en tu vida el reino. No se habla de perder un reino futuro, no se habla de perder un hueso político un día en el futuro aquí en la tierra, donde pues ya no me van a dar mi hueso, yo quería ser el gobernador de no se trata de nada de eso. Se pierde el gobierno interno de Dios, que es la naturaleza misma del reino. Eso es lo que pierdes. Claro, si tú estás siendo gobernado por el alma, el gobierno del alma no obedece al reino de Dios. Eso es del reino de Adán. Sigue siendo gobernado por la naturaleza antigua. Aunque eres un hijo de Dios, el gobierno no ha pasado al de Cristo. Entonces, el andar en el Espíritu es, 1, el orden de la nueva creación. 2, es el vivir guiados por el Espíritu. 3, es el dejar a un lado las obras de la carne. 4, es el manifestar el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Después de que menciona las obras de la carne, dice, pero el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Por otro lado, y entonces en contra de la carne, el ser gobernado por el Espíritu produce un fruto que es completamente contrario a las obras de la carne. Es tan contrario a la carne, el fruto del Espíritu, que lo que hace el fruto del Espíritu es que elimina las obras de la carne. No pueden convivir las obras de la carne y el fruto del Espíritu al mismo tiempo. De hecho, este es el proceso de Dios en la eliminación de las obras de la carne. Es el fruto del Espíritu. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a ver un cuadro que yo hice para que podamos comprender lo que Pablo nos está enseñando, pero verlo de una manera un poco en otro orden. Por un lado nos habla de las obras de la carne y por el otro nos habla del fruto del Espíritu. Las obras de la carne, la primera o una de ellas habla de la inmoralidad. ¿Cómo es que se puede la inmoralidad y la impureza? ¿Cómo es que esto puede cambiarse en la vida de una persona? Con fidelidad, que es un fruto del Espíritu. Cuando la persona produce el fruto del Espíritu, bueno, cuando el Espíritu de Dios lo produce en la persona porque ha entendido lo que es llamado a tener y en su vida a caminar, se produce el fruto de fidelidad e inmediatamente la inmoralidad y la impureza desaparecen. Cuando las obras de la carne son borracheras, son orgías, son también la sensualidad. ¿Cómo deshaces eso? ¿Cómo lo quitas? Con un fruto del Espíritu, que es el dominio propio. Porque cuando tienes dominio propio, no vas a andar en borracheras, ni en orgías, ni en sensualidad. Pero mientras no lo tienes, obras de la carne o fruto del Espíritu. ¿Cómo es que los pleitos pueden ser deshecho, que es una obra de la carne? Bueno, pues con benignidad. Cuando yo tengo benignidad, desaparecen los pleitos. Las rivalidades, obra de la carne, ¿cómo las quito de mi vida? Con un fruto del Espíritu, que es la mansedumbre. ¿Cómo es que de mi vida se pueden ir los enojos? Con un fruto del Espíritu, que es la bondad. ¿Cómo puedo quitar las disensiones? Con un fruto del Espíritu, que es el gozo. ¿Cómo puedo quitar las obras de la carne como la envidia? Con un fruto del Espíritu, que es la paciencia. Paciencia para entender que lo que es mío será y no necesito envidiar a nadie lo que alguien más tiene. ¿Cómo puedo quitar de mi vida una obra de la carne? Hombres celosos, mujeres celosas, entiendan, los celos es un fruto, es una obra de la carne. Lo que tú necesitas es un fruto que se llama amor, que elimina los celos, el verdadero amor, que es el amor ágape. No es el tema, pero vean, todas las obras de la carne están manifestándose porque se carece del fruto del Espíritu. Y nosotros necesitamos que se produzca en nosotros este fruto del Espíritu, y se va a producir cuando nosotros decidamos, permitamos que su obra continúe. De Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Ok, los que somos de Cristo, los que somos de Cristo Jesús, hemos crucificado la carne con nuestras pasiones y deseos. Cuando murió en la cruz, nosotros estábamos escondidos en él. Y por eso en la cruz fuimos crucificados juntamente con él. Tú y yo ahí estábamos. Si no hubiéramos estado allí,
su muerte no hubiera tenido ningún efecto en nuestras vidas. Cuando resucitó, estábamos escondidos en Él y fuimos resucitados juntamente con Él. Como ya dije, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, nosotros estamos en Cristo. Es una realidad, ya poseemos esta vida en Cristo. Estamos en Él, pero estábamos en Cristo en la eternidad. Desde antes de que tú nacieras, tú ya estabas en Dios. Él ya había pensado, Él ya te había diseñado. Por lo tanto, si estábamos escondidos en Él, lo que sucedió cuando nos predicaron el Evangelio es que con la mente de Cristo hemos podido recordar que ese es nuestro destino, que eso es a lo que fuimos llamados, que para eso venimos aquí. El que Jesús haya muerto en la cruz no cambia mi vida ni tu vida, a menos que nosotros tengamos fe. Cuando yo entiendo que mi carne es la que fue clavada en la cruz, es cuando esa cruz tiene poder para transformación. Cuando yo veo el evento de la muerte de Jesús como un evento histórico, eso no transforma absolutamente nada, no tiene ningún poder. La muerte de Jesús por sí misma, sin el entendimiento, no produce nada. Hasta que tú te ves clavado en la cruz y entiendes que lo que se clavó fue tu viejo hombre, es cuando esa cruz es poderosa para transformar tu vida. Porque cuando entiendes eso, tú sabes que ahora no tienes que obedecer a ese orden. Si el viejo hombre ya fue crucificado y murió, entonces yo tengo una nueva vida, soy una nueva creación. En eso consiste la nueva creación. En que cuando Él murió, murió la naturaleza que antes poseía. El andar en Cristo, el andar en el Espíritu es: 1, andar en el orden de la nueva creación; 2, vivir guiados por el Espíritu; 3, dejar a un lado las obras de la carne; 4, el manifestar el fruto del Espíritu; 5, el vivir en el poder de la cruz; y 6, es una decisión. Es una decisión que debemos tomar. Si tú no decides, nada pasará. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Entonces, Pablo está diciendo, pero si esto es realidad, pues decídete a andar, camina, ven a esta vida del Espíritu. Si esto es una realidad, pues entonces decide hacerlo. Es tan sencillo como decidirlo. Porque ahora tenemos el poder que habita en nosotros para andar por el Espíritu. Pero yo debo tomar la decisión. Es una decisión. Tenemos que hacerlo, tenemos que andar. De otra manera, quedará en algo que pudo pasar, pero que nunca sucedió. Seguiré esperando que alguien ore por mí, para ver si cuando esa persona ora, entonces yo puedo salir de esta situación. Que alguien me dé una palabra para que cuando venga esa palabra algo suceda dentro de mí y entonces esa palabra me transforme. Sí, esa palabra es la palabra que yo te estoy dando el día de hoy. Es la palabra de Dios que dice que tú eres una nueva creación con todo el poder para vivir esta vida. ¿La recibiste? ¿Sentiste algo? Sí o no, no importa, lo importante es si entendiste. Porque si entendiste, entonces vas a poder caminar en un nuevo orden. Ahora, lo que quiero darte a entender es que no tienes excusa. A partir de hoy, a partir de lo que has escuchado, no tienes excusa para seguir viviendo en un orden incorrecto,
porque Dios ya te equipó, te dio su espíritu, te dio, eres ahora una nueva creación, te dio su mente, eres un hijo de Dios, te puso en una posición de honor sentado con Cristo en lugares celestiales. Ahora solamente te queda decidir a vivir en el nuevo orden para el que tú fuiste creado. Ninguna otra cosa. Por lo tanto, andar por el Espíritu, primero, es el orden de la nueva creación. 2, es el vivir guiado por el Espíritu. 3, es el dejar a un lado las obras de la carne. 4, es el manifestar el fruto del Espíritu. 5, es el vivir en el poder de la cruz. 6, es una decisión que todos debemos de tomar. Por lo tanto, a partir de este día, no más obras de la carne, es una decisión tuya, es una decisión mía, y nos corresponde vivir en la plenitud de la vida para la que fuimos diseñados en Cristo. Señor, te doy gracias por tu palabra en nosotros, que produzca fruto, que se produzca este diseño divino, que destruya todas las ideas contrarias y que son erróneas acerca de lo que poseemos en Él, y que nosotros caminemos en esta novedad del orden del Espíritu, en donde el alma, aunque existe y sigue operante en nosotros, ya no nos gobierna, sino que ahora somos gobernados por el Espíritu. Te damos gracias, Padre, porque sé que tu palabra produce claridad en nuestro hombre interior para poder tomar las decisiones correctas en Cristo Jesús. Amén. Son bendecidos. Gracias. Benjamín, ¿tienes anuncios?